Bueno, aquí estamos en el gran Café Tortoni, ¿no es cierto, Tronati? Es verdad, y auspician La Venganza Será Terrible, Café Cabrales. Cabrales significa buen café. Medicorp Argentina, en medicina privada todo mejor, nada parecido. Nuevo Parque Sarmiento. Nuevo Parque Sarmiento te espera con sus piletas rodeadas de palmeras. Avenida General Paz y del Tejar. ¿Algunos saludos, algo en especial? ¿Para el Parque Sarmiento? Para no, en general. En general. Sí. No, usted tiene algún saludo. Ninguno. No, hoy no me ha saludado nadie. No. Incluso salí a hacerme saludar, Sí. pero nadie me saluda. ¿Agachaban la cabeza? Sí, miraban para otro lado. ¿Cómo es la gente, eh? ¿Cómo es, eh? Sí. Bueno, pero auspicia entonces el primer bloque. ¿Cómo no? Auspícielo ustedes de Estudios Centrales. A ver ese lo que... Le Mans Suaves. Suaves por naturaleza presenta a Alejandro Dolina y su bloque Reflexiones. En La Venganza Será Terrible. Dolina. Qué voz que Qué grande. Vio como a la tarde me encierro y lo hago así. Bueno, vamos a hablar de algunos charlatanes del siglo XVIII. Por ejemplo, en siglos como el XVI era muy peligroso hacerse reputación de brujo, de hechicero. ¿Por qué? Como todos ustedes saben, se quemaba a muchas personas por tener tratos con el diablo. De manera que los hombres sabios se cuidaban muy bien de hacer cosas prodigiosas, porque en cualquier momento aparecían incinerados ahí. Entonces sabemos muy poco de los alquimistas que siguieron los pasos de Cornelio Agripa, que fue del siglo XV, o de Teofrasto Bombastus, también llamado Paracelso, porque escondía ya, bueno, la alquimia tiene un cierto secreto en sí misma, pero además, si es que algo prodigioso descubrían estos muchachos, se hacían los otarios por temor a que los quemasen. Según dicen, Nostradamus ocultaba también sus talentos, pero si yo no tuviera talento alguno, y este es el caso precisamente, me haría el que lo oculto. Uno de los recursos de las personas que no tienen ninguna habilidad es fingir que están ocultando sus supuestas habilidades. Es lo mismo que pasa con el silencio, esta cosa de Chelsea Gardiner que nos mostraron en alguna película, gente que no habla y supone con eso ser discreta. Oscar Wilde le llamaba esfinge sin secreto. Exactamente. Las personas que afectaban un aire misterioso y parecían ocultar un tremendo secreto. Bueno, pero es mentira, no había tal. Pero ya en el siglo XVII y XVIII cambia la cosa. Ya el rumbo del pensamiento cambia, aparecen los grandes científicos, Newton, Huygens, Harvey, el que inventó, creo, Harvey era el de la circulación. La circulación de la sangre. Sí, antes no, inventó la circulación de la sangre. Antes de Harvey, a la gente la sangre no le circulaba. Quedaba ahí quietita. Pero Harvey inventó la circulación de la sangre y desde entonces ahí andamos nosotros con la sangre dando vuelta por ahí. Hablaremos de algunos personajes de estos siglos. Y el primero es un señor llamado Franz Anton Mesmer. Es el descubridor de lo que se llamó en su época mesmerismo y también precursor de lo que hoy llamamos hipnotismo. Tenía 40 años Mesmer cuando dio con el descubrimiento que lo haría famoso, con una infame fama, es cierto, diría nuestro amigo. Parece que había una señora de paso por Viena que tenía dolores de estómago, le dolía la zapanga a la vieja. Y llamó a un amigo de Mesmer, un jesuita, para manguearle unos imanes, porque la tipa decía que con los imanes se aliviaban los dolores de estómago que tenía. Y Mesmer estaba presente cuando ocurrió el pedido y quedó muy intrigado porque aquello parecía confirmar una idea que él venía examinando desde hacía mucho tiempo. La idea de la existencia de mareas vitales, una especie de fluido vital, que tenía sus mareas, sus pleamares y sus bajamares. Y estas mareas, pensaba Mesmer, producían salud y enfermedad. Y si existían esas mareas, Mesmer se preguntaba, ¿sería posible influir en ellas mediante imanes? Y empezó a usarlos en sus enfermos, los imanes. Se consiguió unos cuantos imanes
Y cuando venía un punto que le dolía algo, el tipo le ponía un imán, según donde le doliese. Y obtenía resultados. Los enfermos decían, che, usted sabe que me siento mejor de que me metió el imán ese en el cogote, dice, estoy fenómeno. Un día estaba sangrando un enfermo, así estaba practicando una sangría. En aquella época era un procedimiento muy usual. Y descubrió Mesmer que el flujo de la sangre aumentaba cuando él se le acercaba al enfermo y decrecía cuando él se alejaba. Parecía que el propio Mesmer era un imán. De esas observaciones sacó algunas conclusiones y creó el término magnetismo animal. ¿Cómo? No, el magnetismo animal. Y empezó a curar. Curó, por ejemplo, con imanes a un noble que tenía convulsiones. Y esta curación fue conocida por mucha gente. La noticia se esparció por Viena y se hizo de golpe famoso Mesmer. Ahí hay un tipo que cura con imanes, le curó las convulsiones a no sé quién y bueno, venía la gente a ver. Empezó a probar con agua imanada. Eran unos baldes que tenían unas varillas. Entonces la gente tomaba con una mano una varilla que iba en el balde y con la otra a otro tipo que había al lado. Y mientras esto ocurría tocaban música, algunos enfermos entraban en trance, otros tenían convulsiones. Y lo curioso es que se lograban curaciones, la gente se curaba con eso. Le iba muy bien a Mesmer, pero un día fracasó en la cura de una muchacha ciega, como no podía ser de otro modo. Porque en este caso había, creo, un desprendimiento de retina que no podía ser curado mediante ese procedimiento. Pero claro, en aquel momento no sabían este detalle que sabemos ahora que somos vivos. Y se enojaron muchísimo con Mesmer. Y cómo es posible que no lo vaya a poder curar a esta chica. Y se tuvo que ir de Viena el tipo. Gran escándalo. Pero se fue a París. Y en París tuvo más éxito que en Viena. Iba toda la gente a verlo. Pero, hay que decirlo, sus sesiones de curación empezaron a parecerse cada vez más a orgías. Hombres y mujeres juntos se curaban, vestidos con ropas muy ligeras para que mejor fluyera el magnetismo, decía él, ¿no? En fin, en calzoncillos y así. Se daban masajes unos a otros, aproximaban sus muslos, porque decían que con esto también fluía mejor el magnetismo. Bueno, Le echaba la culpa al así era gusto ir al médico. Yo voy al médico, tipo de unas píldoras asquerosas y me larga durazno. Acá iba, qué sé yo, venían unas minas, que el balde, que la varilla, que la mina. Había música además. Sí, minas ahí medio vestir, música, una que entraba en trance y con el cuento de que estaba en trance ya sabe cómo son. Otros entraban en tranza. Sí. Bueno, el caso es que colegas envidiosos, que nunca faltan, lo denunciaron por charlatán. Es cierto que influyó en la caída de Mesmer su conducta arbitraria, su carácter autocrático, todo eso. Hubo una comisión médica que decretó que las curas eran debidas a la sugestión, y razón tenían. Pero eran curas. Pero Mesmer se enojó con eso y se fue a Alemania y no volvió nunca más. Terminó sus días ahí en una casita, lo más tranquilo, no curó a nadie y no llenó más el balde. Ahora, el aspecto de la sugestión fue asentado por un señor llamado Puigsegur, que era un marqués que también seguía los postulados de Mesmer, trataba de imanar a la gente. Y un día, tratando de imanar a un pastor, un joven pastor, le puso la mano en el marote y el pibe entró en trance. Había descubierto la hipnosis, Puigsegur. Siguió investigando, no descubrió mucho porque sabemos más o menos tanto como en aquel entonces de lo que la hipnosis sea. El caso es que empezó a utilizar ese procedimiento en curaciones, Puigsegur. Voy a hablar ahora de otro que curaba
y que casi nadie sabe que curaba. Y este es Giovanni Jacobo Casanova, el famoso amante o amador. Curaba sobre la base de la fe. Dicen que sabía leer la fortuna también con las cartas y con otros oráculos. Y la exactitud de sus propias predicciones lo alarmaba. Me encanta esto. Me encanta esto de Casanova, que no es un personaje muy simpático, que digamos. Pero aquí me cae bien cuando se alarma entre la exactitud de sus predicciones. El temor a lo misterioso se da especialmente cuando lo misterioso toma contacto con uno. Digo yo que he buscado contacto con lo misterioso sin encontrarlo jamás. Pero me imagino al tipo haciendo una predicción, acertando y muriéndose de miedo. Así, por ejemplo, notificó a una joven que iba a París que sería favorita del rey. Así fue. Invocaba espíritus. Él dice que los espíritus acudían. Conoció y fue inmediato enemigo de alguien de quien hemos hablado extensamente aquí en este programa, el conde Saint-Germain. Algunos datos, muy pocos, porque ya hemos hablado mucho de Saint-Germain. Estaba en Viena en 1745 y apretaba 30 años, que creo que es lo que tenía. El caso es que el mariscal de Belice lo llevó a París. Hacia el año 1758 se hizo amigo personal de Luis XV y de la Pompadour. No se sabía la fecha de su nacimiento, nunca le vieron comer ni beber, escribía con las dos manos, sabía muchos idiomas, practicaba la alquimia, decían que no dormía, que no se conocía su domicilio, etcétera, etcétera. Muchos creen que hoy vive todavía el conde Saint-Germain y que está en el Tíbet. La verdad es que se murió en 1784 de reumatismo. También conoció Saint-Germain a otro quizás más famoso que él, y que era el señor Giuseppe Balsamo, también conocido como Cagliostro, que según dicen poseía facultades ocultas. Balsamo quedó solo a los 10 años, tuvo que arreglárselas por su cuenta. Dicen que burló a mucha gente en Italia, vivió de su ingenio, estudió alquimia, astrología, magia ritual. Se enamoró a los 26 años de una señorita Serafina Feliciani, a la que él rebautizó como Lorenza. Por la varita que era. Sí, era muy linda, efectivamente. Y fue su pareja en aventuras y fraudes. Hacía entrar a los giles Lorenza con su belleza y atrás venía Cagliostro. Y coincidieron con Casanova. Se conocieron en el sur de Francia y un poco simpatizaron. En París, Cagliostro y Lorenza recibieron la protección de un aristócrata que al final quiso seducir a Lorenza. Se fue a Londres, se hizo adepto a la masonería, adepto de la masonería, fue a Venecia, a Berlín, a Nuremberg, a Leipzig. Visitaba en cada ciudad a la logia masónica de la zona y predicaba un nuevo rito que él había inventado, que era el rito egipcio. Con eso se enriqueció. Después llegó a Estrasburgo y ahí se puso a curar gente y fue el personaje más famoso de la ciudad de Estrasburgo. Hacía grandes curaciones. Pero ahí conoció al tipo que le iba a mandar a la ruina, que fue el cardenal de Rohan. Y el cardenal de Rohan es conocido por todos ustedes por un episodio que hemos narrado hace algunos meses, que es el episodio del collar de María Antonieta. No lo voy a referir ahora, es un episodio muy complejo. La señora Lamotte de Valois, que se hacía pasar por noble con otro tipo, engrupieron a la reina y al rey y a un joyero y le hicieron poner guita al cardenal de Rohan. El caso es que se descubrió todo el asunto y el gil que cayó en desgracia fue el cardenal de Rohan. Pero también Cagliostro, que estaba medio entreverado del asunto. Fue procesado, fue absuelto, pero ya declinó su estrella y se las tuvo que tomar. Volvió a Londres y ahí hizo la más asombrosa de sus predicciones. Predijo exactamente, con pelos y señales,
hasta en sus menores detalles, nada menos que la Revolución Francesa. Pero tuvo una mala ocurrencia. Fue a Roma a propagar su rito egipcio ante las mismas narices del Papa. El resultado fue en Cana, lo encerraron en el castillo de San Angelo, aquel que fue tumba de Adriano, Sí. y después lo trasladaron a San Leo, y ahí quedó Cagliostro. Se dice que Cagliostro tampoco murió. Se dice eso porque 8 años después de este episodio, los franceses tomaron San Leo y buscaron a Cagliostro para rendirle honores como una especie de héroe civil, y no lo encontraron. Y nadie dio noticia de Cagliostro. El hecho es que se había muerto ya Cagliostro. Pero como no lo encontraron, y no se sabe aún ahora dónde demonios está su tumba, pensaron que Cagliostro había escapado milagrosamente y que todavía estaba vivo, y todavía hoy hay quien dice que el bueno de Bálsamo anda por ahí, si no en el Tíbet, vaya a saber dónde, ¿no? El caso es que el tipo parece que se había espichado redondamente. Tenemos entonces una extraña mezcla aquí. Hay un personaje aquí en la Argentina, Alejandro, que siguió los pasos de esta gente, no con tanta fortuna, y me gustaría que usted lo recordara un poco, alguien que anduvo por los pagos de Venado Tuerto. Claro. El amigo Escardulia, creo que se llamaba, ¿no? Viernes Escardula. Sí, que solía tener, tuvo una sucesión de esposas, una de ellas fue la que más lo ayudó y la que más lo terminó de hundir, como suele suceder en estos casos, porque era la que lo acompañaba en sus sesiones, y entonces había la imagen de una virgen en un cuartito ahí en Venado Tuerto, entonces él hablaba cuando entraba algún cliente, como dice Rolón, o algún paciente, y entonces él empezaba a hablar y la mina desde atrás de la pared elevaba con una soga la imagen de la virgen y los tipos se ponían como locos y les cobraba después. Hasta que un día pronosticó que iba a salir un número de la lotería y todos se le mataron de risa porque ya había aparecido el fraude El asunto es que el número salió, se llenó de guita y después donó una copa para el club de Venado Tuerto y después, dijo que había encontrado el tesoro, creo que era de los unitarios o de los federales o alguna cosa, o el de la guerra del Paraguay, alguno de estos, y nadie le creyó y un día desapareció y lo trataron bastante mal, hasta hace muy poco en que un grupo de intelectuales de la universidad lo han reivindicado, el amigo Viernes Escardulia. Viernes Escardulia, Mesmer, Casanova, San Germán, Cagliostro. ¿Qué tienen en común estos? Algunos más charlatanes que otros, algunos aproximándose a la ciencia, otros aprendices de brujo. ¿Qué tenía de verdadero todo aquello y qué tenía de falso? Bueno, falsedad había, podemos garantizarlo. Muchos de sus trucos se han descubierto. El asunto es preguntarse si además de los trucos y de los fraudes, había detrás de ellos alguna facultad misteriosa. ¿Cuál es la verdad después de todo? Podemos preguntarnos, Alejandro, sino aquello que empieza a suceder en algún ámbito de la propia conciencia. Quiero decir que las curaciones, sugestivas o no, son curaciones finalmente. Y aun cuando se descubre el truco, si es que algo ocurre. Imaginemos que un hombre vuela, y luego se descubre que es un truco. Bueno, pero el tipo vuela. Totalmente. Del mismo modo, imaginemos que el tipo adivina qué número va a salir a la quiniela, y después se descubre que es un truco. Bueno, el tipo adivinó el número. ¿A qué se llama truco? Claro. ¿A qué se llama truco? Aquello que tiene una explicación racional. La penicilina es un truco para algunas enfermedades también. Y es que si un verdadero hacedor de milagros nos explicara cómo es que lo hace, ¿sería este menos milagro? Imaginemos que un señor resucitase a los muertos y que después viniera a explicar que lo hace y lo hiciera con tal arte y tanto esmero que todo resultara dentro de lo racional. Igualmente, los muertos estarían ahí resucitados y reclamando además ejemplo, digo, en una digresión espantosa, ejemplo de conflicto jurídico imposible de solucionar. Muerto resucitado que viene a reclamar sus bienes ya entregados a su sucesor. Hace un par de días hablaba con mi amigo Caparrós, Martín Caparrós, que volvió de la India, de hacer un libro sobre Sai Baba,
Sobre este asunto, ¿no? Yo tiendo a creer que Seibaba no es Dios, pero me parece mucho más interesante la figura de un tipo que no es Dios y le hace creer a 2 millones de giles que lo es. Me parece un tipo mucho más notable ese, porque para Dios, digamos, materializar cosas, curar enfermos y hacer ese tipo de cosas, bueno, es su tarea, es su laburo. Claro. Claro, que le haga un notario como Claro, un notario como uno que anda vestido, peinado de afro y vestido de naranja. Realmente eso es notable. Creo que quizás el problema, Alejandro, es cuando se confunden, del mismo modo que a veces se confunde un escarceo erótico con el amor, o se confunde la mera camaradería con la amistad, o se confunde justamente este tipo de placebos con remedios que funcionen para todos, o este tipo de engaños con la ciencia. Creo que cuando se produce ese cruce, sí estamos en presencia de una mala junta que puede traer terribles consecuencias. Y mala junta es el tango que toca para estos atorrantes del siglo XVIII la orquesta de Julio de Castro.